Comunicación. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Educa Bolivia en el área de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Soy el profesor Eric y en esta ocasión continuaremos avanzando el tema del análisis del discurso. En este caso hablaremos del emisor, el discurso y el público. Sean todos bienvenidos. Pues bien, jóvenes y señoritas, como les había indicado, el día de hoy estaremos hablando acerca del discurso y su análisis, y para eso me gustaría mencionarles una película que les estoy mostrando en este momento en su portada. Se trata de Persépolis, una película franco-iraní que cuenta la vida precisamente de la protagonista, guionista, dibujante de esta producción. Se trata de una muchacha que ha tenido que escapar de su país precisamente porque allá no era posible expresarse de manera libre y ella como dibujante y artista necesitaba dar rienda suelta a su creatividad. Ahora bien, jóvenes y señoritas, después de esa pequeña introducción vamos a empezar con el desarrollo propio del tema. Es importante que recordemos algunos elementos importantes también del tema anterior, es decir, de la primera parte del discurso. Primero, ¿qué es un discurso? Un discurso es un acto comunicativo que busca tratar de convencer a un público respecto a algo que uno está proponiendo. Además, el discurso tiene 6 elementos característicos fundamentales. Tiene precisión, claridad, coherencia, cohesión, naturalidad y sencillez. Si el discurso cumple con estas 6 características, seguramente va a ser muy efectivo y va a lograr convencer al público que tenemos frente a nosotros. Eso es lo que debemos recordar. Y ahora, ¿qué nos toca avanzar el día de hoy? El día de hoy vamos a avanzar cuáles son los elementos constitutivos del acto discursivo en sí. Debemos de conocer que como todo acto comunicativo tenemos un emisor, tenemos un público y tenemos obviamente el discurso como un fenómeno lingüístico. No mencionamos esto por el acto comunicativo, lo mencionamos por la relación de poder que existe entre estos elementos y que próximamente estaremos desarrollando un poco más allá. También es importante que hablemos de las características estilísticas. Las características estilísticas de un discurso son 4. Un discurso debe ser original. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos una muchacha que está disfrazada con el micrófono y lo que está tratando de dar a entender es que uno tiene que tratar de llamar la atención de su público. Tiene que buscar la estrategia o la manera en la que el público pueda ponerle toda la atención posible para poder transmitir el mensaje. Además, como segunda característica, tenemos que el discurso debe ser atractivo. Metafóricamente tenemos ahí una imagen donde el orador está repartiendo dulces o caramelos al público, pero en realidad eso no es así, es una metáfora. Lo que estamos tratando de decir es que el orador le tiene que dar al público lo que quiere. De alguna manera tiene que decirle que esto que está diciendo es importante, le sirve y va a ser útil para su vida. Como característica tercera tenemos que el discurso debe ser estructurado, es decir, debe ser como una lista de compras donde vamos tiqueando todo lo que vamos realizando. En un discurso, si nos hemos propuesto hablar de 5 temas, debemos tachar tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5. Y una vez los hayamos cumplido, podemos decir que hemos coordinado toda la estructura del discurso. Como característica cuarta tenemos que el discurso puede ser multicontenido o multiformato. ¿Qué quiere decir eso? Que un discurso puede apoyarse en elementos complementarios. Si es que yo estoy hablándole a un público, también puedo usar elementos visuales, puedo usar unas diapositivas, puedo usar un video, puedo usar una canción, es decir, distintos tipos de elementos que sirven para que el público me entienda mejor. Al mismo tiempo, es multiformato o multicontenido, porque en un discurso yo puedo incluir distintos elementos que engloban un tema. Por ejemplo, si estoy hablando de la realidad social, puedo hablar de la educación, puedo hablar de la vivienda, puedo hablar del transporte, incluso de la parte recreativa de la vida de las personas. Por eso es importante que las personas puedan llegar al orador y el orador pueda comunicarse con ellas a través de sus distintos intereses. Bien. A continuación vamos a empezar lo que es propiamente el análisis del discurso y para eso me gustaría que podamos observar este pequeño video. Bienvenidos, hoy hablaremos de Persépolis, una película francesa del año 2007 dirigida por Marjane Satrapi, misma que nos cuenta la historia de una niña que vive entre el mundo occidental y el mundo musulmán. Esta polaridad hace que su vida sea bastante compleja, por lo cual desarrolla un temperamento bastante rebelde frente a su familia y frente a la sociedad en sí. No obstante, su familia, y en especial su abuela, tratan de orientarla para que ella pueda desarrollarse plenamente como persona a pesar de las restricciones culturales existentes en su país. Es un país musulmán muy estricto, por lo cual ellos deben asumir una vida que no siempre es de su agrado, pero que es la que deben llevar. Por ello, ella decide encararla de forma diferente y tratar de conocer también otras culturas.
Hay un momento bastante triste en la película cuando se muestra la escasez de alimentos, la pobreza debido a la guerra y otros factores que les influencian, pero quizá lo más sobresaliente es la restricción cultural, la imposibilidad de expresarse de forma libre debido a que las formas de cultura occidental, sean musicales o culturales en general, son muy mal vistas. Incluso los jóvenes deben ocultar la música o los videos que escuchan o ven, porque si son sorprendidos con ellos, seguramente serían castigados. Ella también debe presenciar cómo ejecutan a un familiar suyo debido a que tiene un pensamiento diferente al que gobierna en su país. Bueno, en cierto momento ella decide emigrar y conocer el lado europeo. Llega de este modo a París, a Francia, donde trata de empaparse un poco de la cultura occidental, de la cultura europea, para que pueda llevar de alguna manera ese tipo de cultura a su país, y aunque no siempre se lleva bien con ellos, aprende lo necesario para poder volver y desarrollar una vida más plena y más armónica en el medio social en el que ella se ha criado originalmente. Esta película proviene de un cómic también llamado Persepolis, de la misma autora, Marjane Satrapi, y es una muy buena recomendación tanto en lectura como en película. Si ustedes quisieran ver una película con temáticas y problemáticas semejantes, también podrían ver la película llamada The Breadwinner, que tiene la misma posibilidad de entender ese mundo, pero en una época más actual. Gracias. Y ahora vamos a pasar a la parte que nos interesa, jóvenes y señoritas. Vamos a pasar al análisis propiamente dicho del discurso. El análisis implica algunos elementos teóricos y por eso vamos a referir a un personaje que es un analista, lingüista, teórico literario, que nos explica cómo se podría analizar un discurso dentro de un medio social. Estamos hablando de Teun Adriaan Van Dyck, que ha desarrollado toda una teoría en torno al discurso social, pero básicamente él nos propone que hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar un discurso en el medio social. Tenemos que entender el acceso al discurso y su control, y tenemos que atender también al otro elemento, que es el control del contexto. En este caso vamos a desarrollar cada uno de los elementos. Van Dyck nos dice que el acceso al discurso y su control es fundamental porque la relación entre el discurso y el poder es inevitable. La posibilidad de acceder a construir, emitir y difundir un discurso es lo que permite que ciertos grupos sociales accedan al poder. Dicho de otro modo, mientras mayor acceso se tiene al control del discurso, mayor control del poder social se tiene. ¿Cómo se accede al discurso? Hay que acceder al discurso a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales y solamente las personas que tienen cierta relación de poder, sea con un gobierno, sea con un grupo empresarial, son quienes pueden acceder a los micrófonos, de alguna manera dicho, para poder comunicar, transmitir su verdad. Y el resto de la población, es decir, nosotros, estaríamos como un elemento pasivo recibiendo toda aquella información que nos van bombardeando todos los días. De alguna manera, lo que nos dice Van Dyck es que el acceso al discurso determina que unos cuantos son los que dicen a la población masiva qué es lo que se debe creer o qué es lo que se debe pensar respecto a determinados elementos. Eso es fundamental, porque la posibilidad de construir un espacio de poder, la posibilidad de construir una relación de gobierno inclusive sobre una población, depende mucho de este elemento. ¿Cuál es el segundo elemento que Van Dyck propone? Van Dyck propone el control del contexto. Él parte de la idea de que el contexto es una construcción imaginaria social. Es decir, el contexto es el conjunto de elementos entre los cuales estamos constituidos como sociedad. El contexto determina las relaciones sociales institucionales. El contexto nos dice cuáles son los organismos de poder, cuáles son los organismos de control, cuáles son los organismos educativos, cuáles son los organismos populares y cuáles son los organismos culturales. Si la persona tiene, además de acceso al discurso, el control del contexto, su posibilidad de acceder al poder es mucho más grande. De alguna manera, la noción que Van Dyck tiene del análisis del discurso es entender que el discurso es igual o equivalente a la posibilidad de tener poder dentro de una nación, dentro de un grupo social o dentro de un grupo empresarial tal vez. Esto es muy, muy importante porque la mayoría de la población va a ser susceptible, si es que no es víctima, del uso tal vez arbitrario o, como dice Van Dyck, el uso desmesurado, el uso no equilibrado del poder por parte de quienes tienen acceso al discurso. Eso es algo muy importante, jóvenes y señoritas.
Y lo han debido entender tal vez en el pequeño clip que hemos tenido respecto a la vida de este personaje que precisamente por las restricciones que hay en el discurso en su país ha tenido que emigrar a otro para poder decir su verdad, tomar el micrófono y expresar mediante el arte lo que quería decir sobre la sociedad. Eso es muy, muy importante. Pues bien, jóvenes y señoritas, el día de hoy hemos estado hablando acerca del discurso y la importancia que tiene, hemos hablado de sus características estilísticas, también hemos reflexionado acerca de la importancia que tiene la relación de poder en los grupos sociales para entender el valor del discurso como acto de habla, y espero que todos ustedes hayan tomado muy en cuenta lo que se ha visto. Nosotros somos personas que constantemente estamos interactuando con los discursos, sea a través de los medios de comunicación o sea de manera directa, pero en este caso debemos ser capaces de reconocer las relaciones de poder que existe en los grupos sociales que son capaces de emitir discursos hacia nosotros. Pues bien, vamos a cesar ya el programa. Les invito a que nos acompañen en la siguiente ocasión. Estaremos con otro tema también de mucha importancia para el cuarto de secundaria. Les recuerdo también que pueden consultar los textos del Ministerio de Educación, que tienen más información para ustedes para que puedan complementar sus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima y muchas gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.